Yo era una persona rota que vivía poniendo sus deseos por encima del bienestar de las personas que le rodeaban, que mentía, que manipulaba, que sufría mucho también, que no tenía nada de paciencia, hablaba mal, criticaba, chismorreaba, no, un desastre, un absoluto desastre. Y que me creía que era mi propia diosa, porque en la cosmovisión, fíjate que el nombre que aparece en mi pasaporte, de momento, estamos en proceso, es Izanami, que es en la mitología japonesa la diosa, entre comillas, para quien esté escuchando, del infierno y de la muerte. Ah, tremendo. ¿Tus papás te pusieron ese nombre conscientes? Conscientes y desde una cosmovisión en la que eso se ve como algo empoderador. Okay. Claro, como algo, wow, o sea, empoderador. Porque al final esa cosmovisión te dice que el problema del mundo no es el mal, es tu percepción del mal. Ok. Tremendo. ¿Y tus padres qué practicaban? O sea, que en tu infancia, ¿qué se practicaba en tu casa para decidir ponerle un bebé? Claro. Diosa del infierno, Claro. ¿no? Como, Claro. Claro, no era que fueron de repente a un bar y dijeron, che, ¿cómo le ponemos? Si fue consciente, no es que capaz le vieron una película, ¿no? O sea, había una cultura. Había una cultura. Mi madre, o sea, le apasionaba la mitología, leyó el nombre muchos años antes de tenerme y dijo, si algún día tengo una hija le pondré este nombre. Pero luego mi papá fue el primer o segundo profesor de yoga de España. Le empezó a dar clases de yoga en el 72. Él es un hombre muy grande, falleció ya. Y se practicaba todo, tarot, péndulo, íbamos a hacer avistamientos de ovnis, sanación energética, reiki, meditación, todo. O sea, la forma de vida era esa. Qué locura. Claro. ¿Y vos lo practicaste desde niña hasta Los 38. los 38? Full. O sea, y fui profesora de yoga durante 15 años, profesora de meditación, todo. Estuve viviendo en la India 3 meses, en Dharamsala, en MacLeod Ganj, para ir todos los días a escuchar al Dalai Lama presencial. Wow. O sea, Tremendo. ese nivel. ¿Y eso también deriva ciertas ramas de la brujería, del esoterismo? A ver, es que en el fondo es todo lo mismo. Claro. O sea, en el fondo, todos esos ismos, budismo, hinduismo, gnosticismo, hermetismo, ocultismo, todos los ismos, la raíz filosófica de todos es la misma. El problema es tu percepción del mal. El mal es relativo, la verdad es relativa y la solución a todos los problemas es que tú trasciendas, eleves tu vibración, te desapegues, te diría un budista, y pases a un siguiente nivel. Y ahí se acaba el sufrimiento. Pero nadie te dice el problema es el mal es malo, claro, y la solución es la justicia. Eso solo se encuentra en la tradición judeocristiana. Qué locura. Claro. Es que a mí ¿qué punto de oscuridad se logra, no? Porque en el sentido de... como profundizo la pregunta, capaz. Una persona, al principio cuando se mete en eso, no es que dice quiero dañar al mundo. ¿No? Es como, pero de repente se encuentra diciendo, che, esto es muy oscuro, claro, ¿no? Total. No, y yo he conocido muchísimos tarotistas, personas que te echaban las cartas, que te hacían el péndulo, que te hacían todo, que hacían sanación energética. Y de verdad su corazón, la voluntad es ayudar. Y cuando te ponen en contacto con tu abuelita, entre comillas, claro, fallecida, de verdad su intención es esa. Pero claro, Satanás es el padre de la mentira. Claro. Obviamente, si te viene enseñando los cuernos y el rabo, esa palabra aquí no sé qué tal suena. No, pero no, está bueno, vale. bueno. Hay países en los que... Ah, sí, se asustan. Ya. Nosotros no somos buen parámetro tampoco de las palabras, Claro, pero... claro, ok. Justamente nosotros. Pero la gente saldría corriendo. Claro. Entonces todo se disfraza de... Es como el yoga. Pues el yoga, pues te pones el conjuntito, súper mono, vas a un sitio ideal, te tomas tu matcha y es todo como súper lifestyle, ¿no? No, tremendo. Claro. Y ahora, en esta cosmovisión que vos decís, ¿no? De la cosmovisión ocultista, yo escuché ahí alguna entrevista que diste y hablabas acerca de que también como que inculcaban de que cada uno era Dios. Sí. Y cargaba con esa responsabilidad. Sí. Entonces digo, ¿cómo era vivir desde ahí? Ah, es terrible. Hay 2 cosas. La primera es que cuando tú crees en la reencarnación, como creía yo, la teoría es que para limpiar el karma de vidas pasadas, tú antes de nacer eliges las cosas malas que te van a pasar en esta vida.
Entonces, si abusan sexualmente de ti como cuando eres un bebé, tú no te puedes quejar, porque tú elegiste que te pasara eso y textualmente la gente de ese mundo te mira y te dice, no, le tienes que dar gracias a quien te lo hizo porque se sacrificó para ayudarte a evolucionar espiritualmente. Y con respecto al futuro, como tú tienes la capacidad de manifestar tu realidad, te lo pueden vestir de ley de la atracción, de visualización o directamente brujería, que es lo mismo, en el fondo, más o menos blanqueado. Claro. Pero la lógica es, yo puedo conseguir lo que yo deseo si hago algo a cambio. Cuando las cosas no salen como tú quieres, que es la mayor parte del tiempo, te cargas tú con la responsabilidad. ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Será que yo tengo que seguir creciendo espiritualmente? Y es donde entras en el loop de más sacrificio. Y primero el sacrificio es una cosa chiquita y luego en determinados puntos de la brujería los sacrificios empiezan a ser de sangre. Claro. Y la cosa va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegas, como vemos en famosos y tal, que sacrifican a familiares para poder alcanzar la fama. Hasta que llega el punto en el que lo que ya tienes que sacrificar es tu alma. Uf. Que ya vendes tu alma a Satanás. Y cuando una persona vende el alma, es que empieza a experimentar también como una especie como de separación, ¿no? De sí mismo, ¿no? Es como... Yo nunca llegué a vender mi alma. Dios me rescató justo antes. Pero a medida que... Al final, en el mundo legal espiritual, tú vas firmando contratos de arrendamiento. Entonces, cada puerta que tú abres es un contrato de arrendamiento. Yo, no sé quién, concedo permiso de vivir, de habitar en mi vida, en mi familia, en mi cuerpo, a esta entidad. Chimpún. Y eso se va acumulando. Cuanta más autoridad le das a la oscuridad sobre tu vida, más oscuridad hay en tu vida. ¿En qué se traslada? Esto, quien esté en la nueva era, esto que los psicólogos llaman parálisis del sueño. No es parálisis del sueño. Es un demonio que se te ha sentado en el pecho y que no te está dejando respirar. Claro. Viene uno, a veces vienen 4, te levantan en el aire, abusan de ti sexualmente, agarran tu alma, se la llevan al infierno y le muestran lo que está ocurriendo en el infierno y lo ves y lo vives y vuelves a subir. Y la oscuridad es muy oscura, es muy terrorífica y llega a un punto en el que no quieres irte a dormir, porque sabes que en cuanto cierres los ojos y empieces a dormir, vas a ir literalmente al infierno y vas a ver cosas que ningún corazón humano tendría que vivir. Tremendo. Yo tengo una pregunta. Dale. Estando sumergida en todo ese mundo ya muy espiritual, ¿qué lugar le das vos a Jesús? Porque muchas veces se reconoce como un maestro espiritual, pero ¿qué figura era para vos en ese momento? Era un maestro ascendido y que se comunicaba a través de mediums junto con... Es un mix, María Magdalena, de lo que tú quieras. Hay gente, hay aliens. Hay un meeting de ahí todo. copado, sí. Sí, hay un meeting, es una mezcla de aliens, maestros ascendidos y Cristo está por ahí. Claro. Claro. Lo cual es particularmente oscuro, porque, o sea, cuando sales de ahí te das cuenta de que es mucho más peligrosa la oscuridad disfrazada de cristianismo que la oscuridad en sí misma. Tremendo. Claro. A mí me ha pasado en varias oportunidades de escuchar esta creencia y esta conversación acerca de esta creencia en la calle. O sea, me ha pasado en transportes públicos de estar 2 chicas hablando y no fui y me hice una limpieza energética. Y ¿por qué crees que termina siendo como una creencia muy atrayente? Porque te hace 2 cosas. Satanás, a través del ocultismo, llámalo como quieras, te hace 2 cosas. Una, te está todo el rato hablando de lo especial que eres. Ay, vas a la astrología, no, tú eres esto, ascendente esto, y esto significa de tal, de no sé qué. Te vas a los registros akáshicos, te están todo el rato hablando de ti. Y de lo interesante que eres, especial que eres, qué es lo que te hace diferente. Y te van dando un montón de etiquetas que lo único que están haciendo es saciar el vacío de identidad que tienes brutal. Claro. Entonces, te van dando eso y a la vez te están diciendo, no, tú tienes derecho a cumplir tus sueños. Tú puedes tener todo lo que quieras. Y eso, el alma humana quiere más, o sea, la carne quiere más. Pero fíjate cuáles son los 2 primeros mandamientos de la Biblia satánica.
El primer mandamiento es, tu voluntad es la ley. El segundo mandamiento es, eres una estrella. Oh, tremendo. Es fuerte, porque es la cosmovisión en la que estamos todo el rato. En el mundo. En Claro. el mundo. Tú tienes derecho a cumplir tus sueños y entonces, claro, tú oras y le pides a Dios un bolsaco de Prada y Dios, como te da lo que necesitas, no lo que quieres, no te da el bolsaco de Prada. Pero Claro. tienes a las redes sociales diciéndote, no, tú te mereces tener ese bolso. Claro. Tú te lo mereces. Es que Dios no me lo da. Y Satanás te dice, yo sí te lo puedo dar. Claro. Lo que le dijo a Jesús en Lucas, en el desierto, todo lo que ves a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy, esa oferta sigue Claro. vigente. O inclusive en el Edén, cuando la serpiente aparece. Claro. Vas a ser como Dios, le dijo. Claro, la oferta sigue vigente. Claro. Y está Tremendo. ahí. Entonces, en el momento que te hartas de que Dios no te dé, igual no es un bolso, pero igual sí le estás pidiendo a Dios un marido y no te lo está dando. Ah, Y es muy cristiano y muy bonito querer formar una familia, pero Dios no te lo está dando. Y antes o después te va a aparecer alguien con, ay, tenemos un grupo de estudio que hacemos un prayer board. Claro. Y en el prayer board tú pones la foto del marido que quieres, le rodeas de versículos, le pones una cruz, lo pintas de rosa y es súper cristiano. No, es brujería, estás haciendo brujería. tremendo. Tremendo eso. Perdón, ¿te pasa mucho identificar en este tiempo la mezcla a veces Sí. de estas cosmovisiones con mezclar el nombre de Cristo ahí? Claro, cuando has pasado mucho tiempo en el infierno, hueles el azufre de lejos, Uf, Claro. de lejos. Y de pronto escuchas una prédica o entras en una congregación o se arma de pronto un ambiente espiritual en algún lugar y es como, apártate de mí, Satanás. Conociste tanto la profundidad de esa oscuridad que cuando ves algo que no es genuino, ya lo identificás. Ya lo identificas. Y a veces dices cosas que la gente no quiere escuchar y levantas la mano cuando la gente te gustaría que estuvieras callada, pero ¿Y se te han enojado en la iglesia cuando uno denuncia? Decir, ojo, acá hay un sincretismo, acá hay algo, hay mezcla. sí. Sí. Vas a identificar por ahí en los viajes, no sé, vas obviamente de buena fe a querer compartir y encontrás dentro de una estructura hermosa engaño o cosas así. ¿Qué es lo que produce adentro tuyo? El celo por la casa de mi padre me consume. O sea, no vuelco mesas porque me meten en la cárcel. Pero, Claro, sí, sí, sí. claro. sí. Pero sí que hay, oras y le pides a Dios sabiduría y le pides a Dios. Yo vivo pidiéndole a Dios fruto del Espíritu Santo. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Sí, sí, sí. No, porque estoy en proceso. O sea, Claro, me sí, bauticé el año pasado y me Claro. terminaron de sacar los Claro. demonios hace unos meses. Claro. Claro, tampoco que te vas a parar a... Acá hay una frase que dice, dame paciencia porque si me da fuerza los mato a todos. Claro, claro. Entonces, o sea, yo estoy muy en proceso y soy un bebé espiritual. O sea, yo voy muy despacito y entonces yo me paso el día, Señor, por favor, dame paciencia, Señor, dame mansedumbre, Señor. Qué bueno, ahora te sigo, Manu, pero qué bueno poder escuchar eso, porque hay veces que el engaño también entra en el reconocimiento. Sí. De repente eso es tan reconocida que vos podés decir, yo soy la autoridad de la voz en el cuerpo de Cristo, y vos decís, no, yo soy un bebé que aprendió y estoy comunicando lo que me pasó. Re. Pero no te identificás como, porque si no sería como un engaño, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, bueno, ahora que tengo la posibilidad de hablar, soy una autoridad, tienen que escucharme, y escuchar eso creo que es muy saludable para la audiencia también escucharlo de vos eso. Muy bueno. O sea, soy un bebé con un olfato especialmente desarrollado para el azufre. Claro, sí. Claro. Pero medio que también la serpiente, ¿no? Que hoy en día no aparece en forma de serpiente, pero aparece en forma de posteos, en forma de música, de todo. Desarrolla, dice, bueno, era apetecible a sus ojos, era su sabiduría, era, ¿viste? Era Claro. como... Todo el tiempo, obviamente, todo por lo sensorial, lo emocional. Y, Manu, ¿vos querías decir algo? Sí, yo veo ahora que en la cultura actual, incluso si vas a la Feria del Libro, que ahora estamos Sí. ahí todos medios pendientes, hay muchos libros que enseñan la astrología para tu práctica diaria o la brujería. Y también hay varias prácticas, por ejemplo, la astrología, Reiki. ¿Cómo podríamos aconsejar a las nuevas generaciones de también discernir hasta qué punto explorar? Viste, a veces uno puede ser restrictivo, pero ¿qué manera podemos por ahí generar unos parámetros sanos? Nada, Nada. nada. Cero. Cero. O sea, al final, ¿sabes? Creo que era en Joel, el pacto de los ojos. Ah, sí. Lo que miras, lo que decides, en lo que participas, voluntaria, involuntariamente, consciente, inconscientemente, ante el tribunal estás firmando consentimiento.
Y en el momento en el que firmas consentimiento, la entidad espiritual que sea ya tiene permiso y acceso a tu vida. Y las consecuencias son inmediatas. O sea, no es algo para jugar. Y claro, yo entiendo perfectamente. O sea, Satanás hace que todo eso parezca súper atractivo. El otro día, fíjate, una chica de la iglesia me decía, no, me invitaron unas amigas, se han cambiado de congregación y han ido a una que dicen que es muy guay porque todos los domingos te dan profecía. Claro. ¿Por qué es más guay una iglesia en la que todos los domingos te dan profecía? Porque todos los domingos te hablan de ti, no de Cristo. Claro, tremendo. Entonces, claro, es muy fino y tienes que tener ese Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Todo lo que no te hable de que venga el reino de los cielos y que se haga la voluntad de Dios en tu vida y que tú eres quien Dios dice que eres y que todo lo demás tienes que morir a eso, chao. Salir de ahí. Creo que hay un punto muy clave que está siendo establecido. O sea, nosotros estamos charlando, pero hay como patrones está siendo establecido en el espíritu para muchas personas que están viendo Sí. esto de que Sí. muchas veces no sé cómo identificar cuándo es Dios, cuándo es la voz de alguien. Y acá lo está haciendo muy claro. Sí. Cuando no te habla de Cristo y te habla de vos, ya hay algo que está fuera de diseño, digamos. Total. Y creo que es un buen punto para todos los que están viendo poder Tremendo. identificar cuándo es y cuándo no. Porque creo que la habilidad del enemigo justamente es el engaño. Sí. Nunca va a venir vestido del mal. Fíjate que en el desierto Jesús, el diablo le dice, bueno, pecá, convertí piedras en pan. Claro. En la moralidad de la Tienes vida hambre, no entra. Claro. Pero él entendió que vos, y creo que es lo que tenemos que poder desarrollar, ¿no? Sí, está bueno. y además Jesús es el espíritu de la profecía. Exacto. Entonces es súper interesante cómo el diablo como que distorsiona los diseños originales, ¿no? O sea, es como la profecía, Sí. pero llevada a tu lugar, a tu trono. Que se convierte en adivinación. Exactamente, es como Claro. un tarotismo horóscopo evangélico, ¿no? Claro. No, tremendo. Una Claro. cosa así. Nair, Ahora en este proceso de conversión que vos mencionabas, ¿cómo es ese cambio de sistema de creencias? Porque me imagino tantos años desde tan chica, involucrada en todas estas prácticas, ¿cómo es ese intercambio? Porque de repente llega la Biblia a tu vida y tenés que cambiar todo tu sistema de creencias interior. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Pues ahí te diría que el 99%, o sea, lo más grande fue totalmente sobrenatural y fue Dios y de una. O sea, yo estaba en una sesión de chamanismo y me midieron con el péndulo y me dijeron, estás a 100.000 de energía para ya conseguir el objetivo por el que yo llevaba luchando y vendiendo trozos de mi alma 38 años, que es llegar a ser mi propia diosa y ya trascender la oscuridad y ya que mi pensamiento se materialice en cosas así se le tengo dice delante. mi propia diosa. Sí, o sea, te conviertes ya en tu propio Dios, Es tu como ser que superior, tú llámalo Ok. como quieras, pero como que llegas a la consumación de Te la gradúas, divinidad digamos. encarnada, te gradúas. O sea, yo Claro. estaba esto de la graduación. Me dicen, pero te falta una cosa. Tienes que renunciar a la dualidad entre el bien y el mal. Claro, Satanás llevaba 38 años invirtiendo en mí. Un montón. Y me había dado muchas cosas que yo le había pedido. Y Satanás había hecho que le pasaran cosas malas a la gente que yo le había pedido que le pasaran cosas malas. Que me pasaran las cosas buenas que yo le había pedido. O sea, él había respondido, pero yo todavía no le era muy útil. Le fui muy útil, pero no todo lo útil que le podía ser, porque seguía teniendo la manía de sentirme mal cuando le hacía demasiado daño a la gente. Fíjate que en la carne, el hombre por diseño es capaz de devolver mal por mal. Tú me pegas, yo te pego. Claro. Y bien por bien. Tú me das un regalo, yo te doy un regalo. Los extremos son espirituales. La capacidad de devolver bien por mal solo te la da Dios. Y la capacidad de devolver mal por bien, de ejercer la crueldad, de hacer daño a gente inocente, gente que no te ha hecho nada, el cuerpo humano está diseñado para colapsar. Si tú tuvieras que torturar ahora a alguien, tus neuronas espejo reventarían y te desmayarías automáticamente, o por lo menos vomitarías. Eso es espiritual también. O sea, tienes que tener un porcentaje de espíritus inmundos en ti para ya poder operar de esa manera. A mí me quedaba renunciar a la dualidad entre el bien y el mal.
para ya serle full útil a Satanás para lo que él quisiera, para cobrarse todo lo que me había dado. Bueno. Y ahí Dios, escuché, yo no sabía ni quién era Dios, yo no sabía, no había leído la Biblia, nada, yo no sabía nada, pero sentí súper fuerte aquí un no. El mal es malo, el bien es bueno. Y de manera totalmente sobrenatural me voy de ahí, no he vuelto ni a consultar el horóscopo. Increíble. No, tremendo. No, sobrenatural, 100%. Claro. O sea, era mi forma de vida. Yo daba clases de yoga y de meditación Claro. y hablaba de la ley de la atracción. O sea, Dios me arranca de todo eso de manera sobrenatural y lo siguiente que hace es poner en mi corazón el deseo de empezar a leer la Biblia. Ahora, cuando yo me empiezo a leer la Biblia, me enamoré. Claro, cada uno se enamora del atributo de Dios que le ha faltado en su vida. Yo me enamoré de Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Oh, claro. Porque a mí toda la vida me habían dicho que yo le tenía que dar gracias a la gente que había abusado de mí cuando era pequeña. Y me encuentro en el Antiguo Testamento que el Dios que creó el universo, a la gente que le hacía a los bebés lo que a mí me habían hecho, los fulminaba en el sitio. Claro. Y él decía que eso era objetivamente malo. Y en la Biblia fue en el primer lugar en el que yo leí que lo que a mí me había pasado era malo. Claro. Y Qué que bárbaro. Dios estaba enfadado por lo que me había pasado. Claro, luego vino la parte en la que Dios me enseñó todo lo que yo había hecho mal. Pero Había que llegar ahí. había que llegar ahí, pero lo primero que me hizo Dios fue mirarme y decirme, lo que te hicieron estuvo mal. Y yo lloré contigo cuando tú llorabas. Qué increíble. O sea, eras vos, la Biblia y Dios. Sí, solita. Ahí. Solita en mi casa. Luego llego a Juan el Bautista y hay otra cosa que te dicen en la psicología, tal, no sé qué, que es abrazar tu sombra. Tienes que abrazar la sombra, tienes que trascender la sombra, tienes que tal. Y yo las veces que oía eso, yo era, no, mi sombra me da asco, mi sombra me hace gritarle a mis hijos. Mi sombra me hace vomitar la comida que como para estar más delgada. Mi sombra me hizo matar al bebé que llevaba en el vientre porque no me venía bien ser madre. Yo aborrecía a mi sombra, gracias a Dios, porque si no, mal. Y entonces estoy leyendo y leo el versículo, llego a, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar las sandalias, que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Yo no sabía quién era el Espíritu Santo, no tenía ni idea del Espíritu Santo ni de nada. Pero lo del fuego lo entendí full. Yo me acordé de Elías haciendo bajar la columna de fuego, ardiendo el holocausto, me acordé de Sodoma, me acordé de Gomorra, me acordé de todas las veces que Dios había bajado como un fuego consumidor y yo toda intensa ahí, me acuerdo, caí de rodillas en la cama, miré para arriba y le dije, Dios, saca el lanzallamas. Ahora, haz bajar una columna de fuego y quema toda la oscuridad que hay en mí. Quémalo todo y si me tengo que morir, me muero. O sea, me da igual. Yo ya había llegado al punto que ya no quería vivir. O sea, me da igual. Baja el fuego, quémalo todo, abrásame, que no quede ni la más mínima oscuridad. Y ahí, de una manera muy dramática e intensa, le entregué mi vida a Cristo. Increíble. Básicamente. Estuve llorando 4 horas sin parar, pero este llanto del Espíritu Santo de libertad, este llanto de tal. Y ahí empezó un proceso hermoso de, claro, lo que me preguntabas de la cosmovisión. Una de las cosas que más me costó, claro, yo me iba leyendo la Biblia y tenía los posits estos de colorines súper chulos. Entonces, tenía un código de color. Las pestañitas moradas eran cosas en las que no estaba de acuerdo con Dios. Okay. Muy bueno. Las azules, bueno, Dios, esto lo podemos negociar. Y las rosas eran las cosas que me encantaban. Muy bien. Y ahí Dios fue muy intencional. Él es hermoso. Claro, en España, esto es el futuro, ¿vale? Argentina, sois el futuro. En España, una persona española no sabe que existe otra alternativa a la Iglesia Católica. Qué locura. Wow. Yo no sabía. Me estoy leyendo la Biblia, me acuerdo que fui a una parroquia que hay justo al lado de mi casa, fui a misa, sale la misa y le digo al cura que me quiero bautizar. Claro, él me miró como si fuera un extraterrestre, porque en España alguien de mi edad sin bautizar no hay. Claro. Claro. Y el señor, me acuerdo que dijo, ¡uf, qué follón! ¿Y ahora qué hacemos? No, pero esto es muy complicado.
Y yo, ya, es que me quiero bautizar. Ya, no, hija, pero es que esto es muy complicado, voy a tener que hablar con el obispo. Y el señor estaba como agobiado y me dice, bueno, mujer, vente dentro de 2 semanas el miércoles y lo vemos. Desastre. Imagínate. Qué locura. Ahora, tenemos unos amigos en común, recién Sí. estamos hablando, Lucas y Ruth, que seguro Os están amo. mirando. Y justamente el padre de Ruth, Carlos Anacondia, Sí. él habla de guerra espiritual. Mm. Y él habla acerca de que él siempre me dice, nos solemos juntar y él me dice, che, acuérdate siempre que esto es una guerra. Así es, O sea, Satanás nos quiere muerto. así Te es. quiere muerto a vos, a mí, a todos. Y que en el camino mates todo lo que te rodea. Tremendo. Entonces, en base a esa mirada, ¿qué crees vos? O sea, ¿qué cosas, qué principios traes para entender esa guerra? Que la guerra es constante, es todo el rato. Y todo el mundo está bajo ataque. O sea, no es una guerra que pasa en momentos específicos de tu vida. Tú estás bajo ataque del enemigo todo el rato, todo el tiempo. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Por eso dice, estad vigilantes, llevad cada pensamiento cautivo a Cristo, porque es una cuestión permanente. Permanente. El león, el lobo está alrededor rugiendo, viendo a ver a quién puede devorar todo el rato. Y los ataques más peligrosos son los más sutiles. Claro. Cualquier cristiano ahora mismo empiezan a parpadear las luces y aparece una sombra oscura y todos nos ponemos a reprender en el nombre de Jesús. O sea, pero una prédica que suena a Jesús, pero que al final te dice, no, pero tú tienes un sueño y tú lo tienes que cumplir y tú tal, no sé qué. ¡Zas! Se metió Satanás. Se metió. Y igual que se le metió a Pedro, Claro. con el hermoso propósito de intentar detener la crucifixión. O sea, Claro. que esto de verdad que no es condenatorio. O sea, le pasó a Pedro, nos pasa a todos todo el rato. Pero hay que estar vigilantes todo el rato. Y cuando adquieres esa perspectiva espiritual, pues entras en los lugares y entras orando y empiezas a entender también yo todo esto lo he aprendido en Argentina. O sea, aquí de nuevo estáis en el futuro. O sea, tú llegas aquí y empiezas a oír hablar de territorios, empiezas a oír hablar de principados, de potestades, de cómo gestionar todo ese tipo de cosas y empiezas a aprender. Tengo aquí a los pastores Barabachi, Pablo y Marigaby de Cristo para Todos y aprendes un montón de las décadas que lleváis aquí de traer el reino, de pastorear ciudades, que de verdad que los que venimos de España, yo lo hablo con mi amiga Martita Durán, Grande, Martita. que Martita me dice, tía, es que tú te vas a Argentina y vuelves con el upgrade hecho, ¿sabes? O sea, A mí me interesa mucho, el otro día estaba leyendo toda la revelación, ¿no? que ocurre en la vida de Pedro, ¿no? Que es lo que le dice, vos sos, pero serás. Después cuando se le revela al hijo, que le dice, no te revelo ni carne ni sangre, dice, ahora se le dio la autoridad, le dio la edificación de la iglesia, la revelación de Jesucristo. Pero en un momento decís, ¿cómo en 5 minutos de repente se convirtió en Satanás? claro, Claro. Pero ¿por qué le dijo no vayas a la cruz? claro. Y todo lo que para el Señor no es cruz, es anticruz, es anticristo. Amén. No importa cuánto hayas dicho, no importa cuánto hayas predicado, ni cuánto tiempo hayas pasado con Él. Total, Claro. Él dijo, vos no querés que vaya, negás la cruz, sos Satanás. ya está. Eso es tremendo, es un filtro tremendo. Y te quiero decir algo, ¿sabes? Cuando yo me acuerdo, escuché tu testimonio, hablaste, uno de los ideas que dijiste fue esto de abrazar la oscuridad. Sí, Y hablábamos con amigos, que si cuando uno descubre que Cristo abrazó nuestra oscuridad, la cruz, abrazó la autoridad, la oscuridad de toda la naturaleza caída, uno empieza como, yo te escuchaba vos hablar que te llevaba mucho por el karma, que te llevaba mucho, ¿cómo se llama el librito este de los milagros? Ay, el curso de milagros. El curso de los Es un milagros. Es un desastre. Nunca lo- un desastre es- horrible. es- No, porque se disfraza de Claro. cristianismo. Claro. ¿Hay como un falso espíritu o no en eso? Claro, no, es que técnicamente eso es una canalización del propio Jesucristo que le habló a una psicóloga en Estados Unidos y tremendo. le dictó el libro entero. Pero cuando tú escuchas, o sea, la psicóloga lo pasó fatal, o sea, de opresión espiritual, enfermó, o sea, mal. Y cuando ella terminó,
ella no quería que ese libro fuera publicado. Ah, ¿no? No, No sabía decir. o sea, no, porque el libro es ideológicamente, es satanismo puro y duro. O sea, yo he debatido cara a cara con gente del curso de milagros que te llegan a decir de, no, porque cuando debates con esta gente, la manera más efectiva es llevarlos a los extremos. Ok. Porque entre pagar impuestos y no pagar impuestos, me puedes soltar algún argumento inteligente Claro. que medio me convenza, Claro, ¿sabes? sí. Pero si yo te hablo de violar bebés, Claro. No, Ya. no hay chance. bueno, pues yo he hablado cara a cara con gente que me ha dicho que no, que el problema, que no está mal violar a un bebé, No. que es una cuestión de perspectiva, que es el ego del bebé que se aferra y es lo que le hace sentir el miedo y tú estás hablando con alguien cara a cara, te está mirando y es como... No, es una locura. Es y un velo. es Extraviado. palabra de Dios en teoría, el libro está organizado por versículos, te habla del Espíritu Santo de Dios, te habla de Jesucristo, te habla de Yahweh, o sea, es como la Biblia 2. Claro. Es Claro. horrible. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Capaz vuelvo un poquito más atrás. Porque cuando te escuchaba hablar decía, qué loco lo que... Vos empezaste a leer la Biblia cronológicamente. Génesis 1 hasta Apocalipsis. Sí. Fuiste descubriendo Jehová de los ejércitos y todas las sombras, ¿no? O sea, vos viste a Dios diciéndole a Eva, de tu fruto va a venir la persona que le pise la cabeza a la serpiente, desde Génesis 3 hasta que de repente aparece los evangelios. Sí. ¿Cuál fue tu reacción cuando llega Jesús encarnado y empieza a cuadrar todo? O sea, por una persona que tampoco tenías una cultura de todo eso. Y se te reveló el cumplimiento. Yo te escucho Sí. hablar y se te reveló el cumplimiento. Sí, cuando habla de lo de Juan es como... Es que a te mí toca. Cristo se me reveló ahí, Ahí. Tremendo. en el bautismo de fuego. O sea, fue ahí. Fue ahí. Luego ya fue como que ya. Qué ¿sabes? locura. Ya fue justo en ese versículo. O sea, yo entendí que Cristo era el que venía a matar a la muerte. Tremendo. Matar a la muerte que había en mí. Y luego, la salvación sí, ok, fenomenal, ¿sabes? Pero a mí el infierno no me preocupaba, porque cuando a mí me encuentra Cristo, yo ya me había creído la mentira de Satanás de que mis hijos estarían mejor sin mí. O sea, yo ya estaba con ideas pasivas de muerte. Wow. O sea, a mí morirme, o sea, no me pesaba. Y como creía en la reencarnación, tampoco... Alguien que cree en la reencarnación le hablas del infierno y de la salvación y no Claro, no lo Tiene el mismo entiende. peso. Claro. O sea, para mí fue la aplicación de aquí y ahora, el bautismo de fuego que consigo gracias a Cristo va a hacer que yo deje de hacerle daño a mis hijos. Ya está. Tremendo. Chimpún. Llegaste al mundo evangélico, nunca lo habías visto, es más, no sabías ni que existíamos, ¿no? Éramos como el mundo de los Minions, ¿no? Que iba funcionando, sí, una nueva especie. ¿Qué análisis ves de la iglesia actual, no? O sea, vos decís, ok, creo que estamos en este punto Sí. y deberíamos ir a este punto. Pues mira, ahí, anécdota divertida. Buscando, devorando contenido en internet de testimonios, hay un canal que se llama De la Fe, Testimonios, que son sobre todo especializados de gente que sale del satanismo, de tal, de todo eso. Claro. Me vi miles, un montón. Y me acuerdo que llegué a la entrevista que le hacían a alguien que decía que se había convertido viendo el videoclip de Yeshua de Maverick City Music. Mirá. Es el disco de Simple Sí. Adoración. Entonces, yo estuve escuchando ese disco en bucle porque no sabía que existía nada más 2 años enteros. No, No. 2 años. Para mí era la única música que existía por lo cristiana. menos 1 millón de visitas de ese video sos vos. Son de Yo. ella. Ahí está. Con razón se pegó Maverick, sí, ya sabemos. Pero fíjate el desconocimiento que yo veía eso y yo decía, wow, algún día me encantaría poder estar en un círculo con gente adorando en el suelo de rodillas, pero yo no sabía que eso era posible en Claro, España. existía. Que existía. Y bueno, hago una incursión en la Iglesia Católica, me hago 6 meses de catequesis, tal, todo, y me acuerdo que nos hicieron pasar por delante de Rouco Varela, el obispo, arrodillarnos delante de él, entonces yo estoy arrodillada delante de ese hombre, perdón señor, y me acuerdo, ya me había leído Apocalipsis, y era como, sí Juan, se intentó arrodillar delante de un ángel, y el ángel le dijo que qué estaba haciendo, qué hago yo arrodillándome delante de este hombre. Claro. Total, eso y muchas cosas más, salgo de ahí
Y Dios seguía poniendo en mi corazón fuerte el deseo de congregarme y de bautizarme. O sea, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. Ah, ¿no te habían bautizado ese miércoles que te llamaron? ¿No te bautizaron? No, aquí porque eso iba a ser un proceso, tal. Claro. Entonces, Ok, ok. luego Imagínate. empecé las catequesis estas que bautizaban adultos, pero que era un proceso largo, tal. Entonces empecé las catequesis católicas. Leyéndome la Biblia encontré demasiadas contradicciones entre lo que hacían y lo que Claro. yo me estaba Claro. leyendo. Y eso, como dice Carlos Anacondia, yo creía en Dios y le creía. Ah, Y si esto es palabra inspirada por Dios y esto es lo que dice Dios que hay que hacer y esta gente no lo está haciendo, aquí no es. Y Dios me lleva muy intencionalmente a una iglesia bautista cesacionista de dones del Espíritu Santo full. Aquello era palabra y ya. Cero emocionalidad en la adoración, o sea, aquello era pura palabra. Y ahí estoy 2 años resolviendo esas 143 preguntas que yo tenía de haberme leído la Biblia sola. Wow. Con un pastor maravilloso, David Rivero. ¿Sabes estos hombres que tienen don de maestro y que se puede pasar horas hablándote de la predestinación, del armenianismo, de todos los conceptos tal? Hasta que el año pasado, en uno de los viajes, me congrego por primera vez en una iglesia más abierta al Espíritu Santo. En la adoración era la primera vez que adoro como en los videoclips de Maverick. ¿Sabes? al fin. Esto recién, hace un año. El año pasado, justo. O sea, en noviembre de este año, ¿no? Del anterior. Qué bueno. Y me acuerdo el predicador, estaba en Cataluña, que es una zona de España que hablan en catalán, y entonces yo me rompo, Espíritu Santo, me pongo a llorar, viene el predicador, me abraza, me empieza a hablar raro, y yo, uy, qué catalán más raro habla este hombre. Claro, claro. Yo no sabía nada. Nunca lo escuché, nada, claro. nada. Y eso pasó en noviembre de hace 2 años, y de ahí ya pues me di cuenta que yo necesitaba Espíritu Santo. Y necesitaba palabra. Ahí el proceso de encontrar una congregación en la que la palabra fuera el centro, sana doctrina, y que además hubiese Liderazgo del Espíritu. llenado del Espíritu, no fue tan fácil. La encontré, que es Amistad Cristiana, en Madrid. Hermoso. Llevo 1 año y pico, llevamos como familia congregándonos ahí 1 año y pico. ¿Y qué cosas veo? Pues claro, es que es tan heterogéneo el mundo cristiano. Y justo, bueno, tú lo decías antes y no quiero redundar, pero me da mucha pena ver tanto foco en los dones del Espíritu Santo y tan poco foco en el fruto del Espíritu Santo. Claro. Porque Satanás te copia los dones todos. Todos. El don de profecía lo copia perfectamente. Satanás puede hacer milagros. Tú también lo decías. Claro. En tu nombre hicimos milagros. Claro. Satanás puede hacer sanidades. Tremendo. Claro que puede hacer sanidades. Todo eso lo puede hacer. Lo que no puede copiar Satanás es el fruto. Satanás no te puede dar paz, no te puede dar mansedumbre, no te puede dar paciencia. Entonces, me entristece mucho ver a tantos creyentes enfocados en los dones, rehuyendo de la incomodidad de leerte tu Biblia todos los días, de, ¿sabes? De ir a... Que a todo el mundo le gusta que digan, Dios me dio una palabra para ti, tú vas a impactar naciones, vas a... Todos queremos oír eso. Claro. Claro. Y es muy fácil decirle eso a la gente. Sí, sí. Pero la relación con Dios se forja en lo íntimo, en lo secreto, en las cosas a las que mueres a ti mismo, que le dices que sí a Dios. Es ahí donde se forja. El aceite sale de aplastar las aceitunas, no de ir a un sitio a que te digan, recibe la unción. No, la unción se hace pisando las aceitunas, machacándolas y sacando aceite. Ahora, ¿crees que, digo, esto es una pregunta por ahí que siempre me hago, ¿crees que hay profecías o profetas que hablan en nombre de algún espíritu maligno? Sí, un montón, pero un montón. O sea, yo llevo 1 año en el mundo evangélico, en el mundo cristiano con Espíritu Santo, porque pentecostal es un montón. Un montón. O sea, a mí de las profecías que me han podido dar, 1 de cada 3, ahí no estaba hablando Dios. Tremendo. Es mucho. Tremendo, es un montón. Es un montón. Pero claro, claro, yo acabo de llegar, yo no entiendo nada, pero yo vengo de leerme la Biblia y en la Biblia, los profetas de la Biblia prácticamente todos murieron apedreados. Porque los profetas de la Biblia
sí te decían al final que va a venir, que va a la tierra prometida, pero lo primero que te decían nadie lo quería escuchar. Claro. El profeta exhorta, el profeta, Dios te ama, obvio que te ama, pero Dios también te está mirando, te está diciendo, David, este sos vos. Claro. 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 Pues a mí Dios cuando me mira me dice, Sara, ¿qué hacemos con la pereza? ¿Qué hacemos con la adicción a Instagram? Y sí, yo te voy a bendecir, eres mi hija, la niña de mis ojos, ok, pero un profeta que te habla de parte de Dios también te dice cosas que te dan ganas de tirarle una piedra a la cabeza. Sí, sí. Claro. Claro, no es todo hermoso, porque para eso te vas a la bruja Lola, Claro. que te va a decir todo lo que quieres escuchar y más. No, tremendo. Claro. ¿Vos creés que hoy en día la iglesia no está siendo consciente de la persecución que está viviendo? A mí me pasó, como para darle un contexto a la pregunta, este último tiempo, bueno, justo recién me escribió Samuel Nielsen, me puso qué programón, amigo. Os amo, Samuel y Sara, mucho. Es un personaje Así. hermoso, No, hermoso. les amo. Y bueno, yo siempre estoy muy pendiente a todo lo que él sube, todo, porque es tremenda. La vida que él tiene para hacer una película, ¿no? Es como Sí. un gran hermano hay que hacer con él. Pero de verdad que me empecé a dar cuenta, yo en el mundo de la música, yo me dedico a la música, y empecé a ver cómo los premios, el único subpremio que hay es música cristiana, por ejemplo. Entonces yo digo, qué interesante que no existe un premio de la música budista, de lo que sea. Ellos están ahí, están en la categoría rock de los Es Grammy. verdad. Entonces decís, ¿cómo inconscientemente nos están separando de la cultura? Y eso me generó decir, ya hay una persecución pasiva, ¿no? Pero al mismo tiempo yo te escuché, hay un video tuyo que se lo recomiendo a todo el mundo, se llama No hay otro evangelio. Sí. Que encima justo se da, yo estoy estudiando mucho Gálatas y es tremendo. ¿Cómo existe la persecución? Contabas que 1 de cada 4 países está prohibida la Biblia, por Sí. ejemplo. O sea, en el mundo hay 193, 195 países. Hay 2 países ahí en duda si son países o no. Pero en 50 países del mundo está prohibida la Biblia. Es una locura. O sea, estos son Qué datos de bárbaro. puertas abiertas. 388 millones de personas cristianas, su vida está en peligro por profesar su fe. 388 millones Una de locura. cristianos. O sea, o sea, la dimensión es una cosa terrible. Y yo justo venía diciéndole a Marcelo en el auto, yo he escuchado el testimonio de Sara, de la esposa de Samuel, 4 veces. Y cada vez que la escucho, como hicimos en España, se te quitan todas las tonterías. Claro. O sea, estamos todos de, Señor, bendíceme, Señor, que es muy legítimo, bendice a mis hijos, bendice mi negocio, bendice mi familia. Y tienes a gente que sin nada están todos los días poniendo su vida en peligro para exaltar el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos una relación condicional con Él de, ay, es que te estoy pidiendo esto y no me lo estás dando. No tenemos derecho. Claro. No. ¿Qué ven ellos que nosotros no vemos, no? Claro, es terrible, es tremendo. Entonces, yo creo que ser conscientes de la persecución, que además está en la palabra, o sea, si es que no es nada tal, es darnos un poco cuenta de que ser cristiano no es lifestyle, no es un estilo de vida ser cristiano. Ser cristiano es que has cambiado de reino, que tú ya no perteneces al mundo de tinieblas, que tú ahora formas parte del reino de los cielos. Tu autoridad ya no debería de ser Satanás, tu autoridad ahora es Cristo y por tanto ya no te puedes conformar a este mundo, tienes que vivir por necesidad de manera diferente. Entonces ya no puedes anhelar lo que se anhela en el mundo, ni vivir según los estándares de este mundo. Tú estás aquí, como dice Apocalipsis 12:10, para vencer a Satanás por medio de Cristo a través de tu testimonio sin temer a perder la vida. Así de radical, así de fuerte, pero es la única manera en la que puedes ejecutar la gran comisión. Claro. Es la única manera. Total. Yo estuve viviendo un tiempo en Camboya, Wow. misionando. Es un país también que el budismo extremo Sí. prohíbe. Y bueno, hay muchos hermanos ahí que están hoy en día viviendo ahí. Wow. Y bueno, hemos hecho un trabajo muy lindo ahí. Y también era como que a mí me pasaba, como si, ¿cómo esta gente se despide de su familia todos los días como si capaz nunca más se vería? O sea, ¿qué ven ellos? ¿Por qué Pablo canta en una cárcel y yo me enojo cuando no me suben el sueldo? Eso. Claro. Eso.
Es como, eso. ¿qué ven que nosotros no vemos? Tremendo. O sea, cada uno opera bajo la luz que va abrazando también, ¿no? Yo creo que volvemos un poco al principio de tu conversación. ¿Cómo un Dios viene y me dice, negate a ti mismo? ¿Cómo me cambia la perspectiva? El otro día leía que la palabra hebreo del original es Averiu, que es alguien que cruzó. Wow. Y viste el concepto de cruzaron de Egipto, cruzaron. Y decís, Total. nosotros gente que cruzó de la muerte a la vida, de Adán a Cristo, Amén. de la prisión a la libertad. Y es como, no es una nacionalidad ya el hebreo, sino que es una sustancia de evangelio, de la experiencia de haber cruzado. Claro. Así es. Y la cruz es esa nave, ¿no? que nos hace cruzar y tener toda esta experiencia tan fuerte, radical, ¿no? Hay a mí me ha pasado, lo he contado acá en varios programas, que fuimos con varios argentinos, ¿no? Capaz vos decís, en Argentina es el futuro, pero los argentinos no somos el futuro, ¿viste? O sea, capaz lo que vive la iglesia, en el espíritu sí. Y estábamos ahí en Camboya y veíamos esta secuencia de tipo. La iglesia era todos los que cada vez que nos juntábamos eran lugares diferentes, se dejaban papelitos, gente que no podía tener Biblias y tenían Wow. papeles, ¿no? Conocimos un hermano que tenía solamente todas las navidades, sacaba de un lugar guardado un papel que tenía Juan 1 cuando dice el verbo se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros y decía, yo con esto viví y tuve la revelación del Espíritu. Ah, tremendo. Con esto, ¿me entendés? O sea, una cosa tremenda. Y conocimos una familia que se despedía de sus hijitos más chicos y un argentino que estaba ahí con nosotros en el viaje dice, qué desgracia sería para mí tener que despedirme todos los días así de mis hijos, o sea, estar así sufriendo. Y este hombre, muy limitado, porque no tiene cursos de teología, no es como el ladrón de la cruz, ¿viste? O sea, no tenía mucho más. Claro. Se da vuelta y dice, no, para mí mi mayor desgracia no sería la persecución, sino nunca haberlo conocido a Dios. Y a mí me trajo un valor, porque si uno no conoce la mala noticia, nunca va a poder valorizar la buena noticia, ¿no? Y yo creo que la gran persecución ocurre en este entendimiento, Total. donde se quita la cruz de lado, donde se quita lo que somos fuera de Cristo, ¿no? Porque nosotros ni siquiera somos pecadores, somos pecado fuera de Cristo. Así es. Eso es tremendo. ¿Mique? Yo me quedo pensando en todo, pero creo que es como, no sé si una pregunta, pero sí como algo que el Señor está estableciendo. Creo que este programa es muy importante para la gente que está escuchando, porque creo que está estableciendo principios y fundamentos para que nadie sea engañado. Creo que Pablo lo dice muy bien. Le dice, me temo que así como la serpiente engañó a ustedes, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y básicamente es lo que Emma nos compartía en la reflexión. Podemos estar cantando a un Dios que no nos transforma, experimentando un evangelio que no produce justamente esto. Creo que el engaño es cuando ponemos los ojos en el don y no en el fruto. Sí. Creo que Dios nos está librando de eso y creo que la iglesia está caminando a eso. Y cada vez la gente tiene más hambre. Pero Sí. ¿cómo decís? ¿Cómo que la gente sigue teniendo hambre dentro de la iglesia? Porque si no presentamos el pan de vida y solamente Amén. presentamos una sensación, Amén. la gente siempre se va a quedar con vacío y la gente siempre va a recurrir a lo que no lo alimenta. Así Que es muchas veces las redes sociales, lo que nos pasa a muchos. Y yo tenía una pregunta en cuanto a esto, ¿no? ¿Vos creés que hoy la gente está viviendo en esa ansiedad, en esos excesos por estar viviendo fuera del diseño? Claro, súper. O sea, toda decisión que tomes espiritual, emocional o física que te aleje del diseño de Dios para tu vida, que te aleje de la voluntad de Dios para tu vida, que solo puedes conocer a través de la palabra, trae destrucción y trae muerte. Todo, lo que sea. No es que me gusta ver Stranger Things. Lo siento en el alma. Pero cuando se escribió la Biblia, no existía la televisión, no existía el cine. Empezaba el teatro. Pero en nuestro cerebro Dios nos ha equipado con neuronas espejo y las neuronas espejo lo que hacen es que si yo te veo sufrir a ti, yo sufro. Si yo te veo pecar a ti, yo peco. El pacto de los ojos de Joel. Tremendo. Y si yo participo en un concierto de alguien que me gusta mucho y ese artista está haciendo un ritual satánico, porque ya lo hacen ya. Abiertamente. Ya es que ni se esconden. No es que yo solo fui. No, tú fuiste, tú participaste. Fuiste impartido. Fuiste impartido y tú le diste autoridad
al infierno a operar sobre tu vida. Y luego vas a ir a llorarle a Dios. Ay, no, es que me pasa esto, es que me pasa tal. Y Dios te va a mirar y te va a decir, es que hasta que no te arrepientas y rompas ese contrato con la sangre de Cristo, ¿qué me estás pidiendo a mí? Es como yo lo del yoga, a mí lo del yoga me pone enferma. La cantidad de gente que te dice, no, Sara, es que yo hago yoga pensando en Jesús. No, claro. Claro. Perdóname el ejemplo. A mí llega mi esposo y me dice, amor, me estoy acostando los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde con la vecina, pero no te preocupes, mi vida, porque estoy pensando en ti. Claro. Por ejemplo. Una locura. Es una locura. No, pero son ídolos. ¿Cómo se metió también en eso? El otro día, bueno, siempre cuento, mi novia es instructora de pilates y ella, bueno, me mandó un mensaje decirle que la amo, porque te refanea. Y el otro día fuimos el viernes pasado a un evento de healthness, no sé cómo se llamaba, algo todo fitness así. Y había mucho. Y nos regalaron un librito, que era una agenda, y la agenda era, el comienzo de la agenda era una declaración de manifestación. Y yo cuando nosotros, claro, lo leíamos en casa y nos reíamos, digo, Salió por claro, la ventana del auto, sí. no, llegó hasta casa porque ni lo abrí, si no lo revoleo hacia el río. No. Y cuando lo leíamos, claro, a nosotros nos causaba gracia porque conocemos la verdad. Pero aquel que nunca conoció a Cristo es el mejor engaño Total. que entra. ¿Y cómo ves que se está metiendo mucho en toda esta moda del fitness, Sí. el ocultismo también? Se está metiendo un montón porque al final el yoga es una práctica espiritual. O todas las formas que hacen. Todo, al Todo tiene un final contexto, ¿no? Tiene un contexto. Los Yoga Sutras de Patanjali, que es de donde se explica qué es el yoga, tal, todo esto. Esto se escribe entre el 400 y 600 después de Cristo. O sea, esto es literatura antigua. Y eso te habla, son 4, y en uno de ellos se explican los 8 pasos para trascender el dolor, que no pasa por la justicia, pasa por trascender. Y las asanas, junto con el pranayama, el nama, el niyama, o sea, hay distintas prácticas que te ayudan a salir y a conseguir lo que se llaman los siddhis. Los siddhis son poderes sobrenaturales que incluyen la clarividencia y la fuerza sobrenatural, que son demonios. Claro. Porque la práctica del yoga está diseñada, yoga en sánscrito significa unión, está diseñada para unirte con ¿qué? Con entidades espirituales. Cada asana está consagrada a una entidad espiritual y tú, abriendo los chakras y todo eso, lo que estás haciendo es invitar a la kundalini, que tiene nada más ni nada menos que forma de serpiente, a entrar y a ir completando una posesión que, no sé si habéis oído hablar del tercer ojo, Sí. cuando te abre el tercer ojo es cuando ya le has concedido posesión completa a la kundalini y entonces ella ya puede operar tu cuerpo como quiera. Qué bárbaro. Eso es el yoga. Entonces, ¿es que yo lo hago pensando en Jesús? No, claro. No. No hay Ok, chance. pero lo estás haciendo y estás invitando y estás abriendo puertas y luego le vas llorando a Dios de que te va mal en la vida. Locura. Sara, te hago una pregunta respecto a esto. Yo sé que ya está muy naturalizado en adolescentes o jóvenes en tener estas prácticas desde la ingenuidad. Y quizás muchos chicos ahora que están escuchando se están dando cuenta que se metieron en cosas que les están haciendo mal. ¿Cuáles serían algunos consejos que les darías para volver hacia el Señor y empezar a desprenderse o desintoxicarse de todas estas prácticas? Hay un salmo hermoso cuando dice: ¿quién será consciente de sus propios errores? Muéstrame, Señor, los que me son ocultos. Ahí es orar para pedirle al Señor revelación de qué puertas tenemos abiertas y convicción de pecado. Porque otra cosa que nos pasa mucho es que confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. Judas sintió remordimiento. Y sintió tanto remordimiento y le dolió tanto hacer lo que había hecho. Él se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal. Y sintió remordimiento, pero ¿a quién fue a pedirle perdón? ¿A Dios? No, fue a pedirle perdón a los sacerdotes. Le dijo a los sacerdotes: lo que he hecho estaba mal, y les devolvió el dinero. Y como en vez de pedirle perdón a Dios, le pidió perdón a los hombres, no recibió perdón y se suicidó. La cantidad de veces que sentimos remordimiento en vez de arrepentimiento y que pedimos perdón a Dios por continuar con la oración que está haciendo alguien desde el púlpito, nos mantiene atados a las cosas a las que estamos. ¿Cuál es la diferencia? El temor de Dios. Claro. ¿Qué dice el hijo pródigo? Padre, he pecado ante el cielo y ante ti. Si tú no incluyes, ay, es que yo me siento muy mal porque le mentí a ella y la hice sentir mal, eso no es arrepentimiento.
me siento mal porque he desobedecido al Dios que creó el universo, he incumplido sus mandamientos y le he hecho daño a ella. Ahí se desactiva, pero eso solo lo recibes pidiéndoselo al Espíritu Santo, porque en la carne a ti te da igual Dios y te da igual todo. Tremendo. Sé que Nair tiene una pregunta, pero antes de entrar a la última de las preguntas que tiene Nair, porque sé que también te tenés que ir, hay mucha gente que está preguntando por algo y no lo quiero dejar pasar porque por algo lo preguntan. Vale. Y también es una duda que empecé a escuchar y me gustaría tener herramientas para poder responderlo. Se está poniendo muy de moda la constelación. Ay, Señor. ¿No? Donde de repente hablan con el abuelo, con el tío, con el primo, con el hermano o con el tatarabuelo, que les cuenta un problema que, o sea, no, porque justo me golpeé la pierna cuando bajé del barco, cuando vinimos de Europa, y eso te hace renguear en la vida y caminar sin precisión. Ah, listo. No es el abuelo, no es el tío, son demonios, Son demonios. ¿no? Mira, a mí lo de las constelaciones me fascina porque, o sea, me fascina cómo Satanás ha conseguido que gente que en cualquier otro ámbito es súper racional, súper materialista, ¿sabes? Ahí se la cuela. Claro. O sea, esto se practica en gabinetes de psicología. No, sí, tremendo. Psicólogos clínicos colegiados hacen posesiones colectivas, están viendo lo sobrenatural manifestarse delante de sus ojos y no se lo cuestionan. Porque si me dices, esto lo hacen los chamanes, los umbanda y las tarotistas, vale. Claro. Pero es una práctica extremadamente sobrenatural, evidentemente sobrenatural, porque si no, ¿cómo puede saber él Claro. Claro. cómo me decía a mí mi abuela? Claro. Obviamente tiene un componente sobrenatural y está completamente normalizado. Lo hacen en gabinetes de psicología y cuando le dices a la gente que son demonios, te dicen, ¡ay, qué fanática eres! ¿Qué son entonces? Claro. O sea, ¿cómo lo explicas? O sea, te estás participando en un ritual colectivo de posesión demoníaca Qué locura. Tremendo. tremendo. Y tienes a un psicólogo clínico colegiado diciendo que eso es psicología y que eso está bien. No tiene ningún sentido. No, o sea, y lo ves en la Biblia, tú no puedes hablar con los muertos. Claro. Los muertos no están por aquí dando vueltas, lo que hay son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el aire. Tu abuelita o está en el cielo o está en el infierno. Chimpún, no hay otra No. salida bíblica. Claro, o sí, sea, sí. está en un sitio o en otro. Claro, lo que te habla es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Tremendo, tremendo. Sí. Sara, te escucho tan radical en tu conversión y la verdad me impacta y me inspira. Pero quería hacerte una pregunta. Yo creo que estamos como sociedad en un tiempo muy difícil, donde hay muchas grietas y a veces también hay muchos grises. Nosotros como país pasamos muchos años de mucho debate en relación a ciertas leyes políticas que van directamente en contra de la voluntad de Dios. Y quizás a mí me ha tocado estar en ese frente de batalla en el momento que se peleó en Argentina en contra de la aprobación de la ley del aborto. Y a mí me pasó algo muy, muy, muy triste, que es ver cristianos militando Ay, sí. a favor de prácticas que son evidentes, que van en contra de los valores del cristianismo. Y vos, convertida hace muy poco tiempo, te veo tan radical y con tanta luz en eso. ¿Qué te pasa o qué te sucede interiormente cuando ves esta dualidad en el cristianismo, en quizás personas que están en esta fe hace mucho tiempo y aún así se cuestionan ciertas cuestiones que son totalmente específicas, que vos decís, ¿para dónde vamos, no? Porque es clara la palabra. ¿Qué te sucede al ver eso, esa dualidad en el cristianismo mismo? ¿Qué le digo? Señor, dame paciencia, porque como me des una espada... Ay, Señor. Es que a mí creo, fíjate, que me gusta más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. De verdad. O sea, porque cuando te lees el Antiguo Testamento y te lees cómo Dios condena una y otra vez todo tipo de idolatría, y ves que pasa lo mismo aquí. Cuando ves en el Antiguo Testamento que Dios condena una y otra vez, no paséis a vuestros hijos por el fuego, no sacrifiquéis a vuestros hijos a Moloc. Claro.
El 25% de la generación Z fue sacrificada a Moloch. 1 de cada 4 embarazos en el mundo termina en aborto. Tremendo. 1 de cada 4. Son millones de vidas cada año, cuyos órganos y piezas y tejidos se venden y se introducen en cremas, en alimentos, en todo. Es una industria gigantesca. O sea, es una cosa absolutamente terrorífica. Y además tú les oyes debatir y es como, pero obviamente está vivo. Un cristiano que defienda eso, lo siento en el alma, no es cristiano. Lo siento en el alma de corazón, no ha conocido a Cristo. Igual lleva yendo a la iglesia toda su vida, se sabe el Yeshua y todas las canciones de adoración, pero no ha conocido a Jesús. Porque, o sea, es una práctica abominable en lo moral y en lo ético y abominable en lo espiritual. Y te dicen, no, es que las violaciones, es que los tal... En España se matan más de 100.000 bebés al año. Más de 100.000 al año. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de abortos en los que la causa es malformación del feto, riesgo para la madre o una violación? Un 6%. Esos son menos de 1.000. Todo lo demás es un método anticonceptivo. Tremendo. Todo lo demás es un método anticonceptivo. ¡Ay! Me quedo embarazada. ¡Uy! No me viene bien ser madre. Ya está, resuelto. La decisión. Es terrorífico. O sea, se practican abortos en segundo trimestre. Uf. Bebés con uñas, con pestañas, con cejas. Que como la pastilla ya no funciona, y perdonarme la imagen, pero hay que contarlo, tienen unos ganchos con pinchos que meten y les van arrancando primero una pierna, luego otra pierna, luego un brazo con el bebé vivo, porque si no, no sale. ¿Tú cómo puedes ser cristiano y aprobar eso? No, es que no es, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde agarrarlo. Luego, la madre que lo hace, hay que abrazarla y hay que amarla, porque esa madre tiene un trauma post-aborto que la va a perseguir el resto de su vida, que le va a traer depresión, le va a traer ansiedad y probablemente derive en un intento de suicidio. Y esto está medido. El trauma posaborto existe porque, gracias a Dios, Dios puso en nosotros unas neuronas que hacen que hacer daño nos duela. Y aunque la ideología te lave y te diga de que tienes derechos, tu cuerpo, tú mandas, tal, el alma se te revienta porque has matado a alguien. Y eso tiene consecuencias. Tremendo. Y ahora, con esto yo quiero terminar. Y hacer de cuenta de que yo soy una persona que no conoce a Dios y viene y te pregunta, ¿quién es Dios en tu vida? Ay. Dios es quien me soñó antes de la fundación del mundo. Dios es quien me dio forma en el vientre de mi madre, quien me entretejió en lo secreto. Es ese padre que me estuvo mirando llorar y que lloró conmigo, que vio cómo me hacían daño y se enojó con los que me hicieron daño, que me vio hacer daño, que me vio matar, que me vio robar, que me vio mentir, que me vio destruir, que me vio desobedecerle y que escuchó cómo me reía de él. Y aún así, aún y cuando existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse y se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y estando en forma de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dejó desnudar, golpear, insultar, humillar, para que yo, que estaba muerta en mis delitos y en mis pecados, que era criatura, que en su presencia me hubiera fulminado, porque era oscuridad y Él es luz, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hizo todo eso para darme a mí la oportunidad de pasar de oscuridad a luz, de muerte a vida y de llamarle Abba, Padre. Él, además de todo eso, me ha dado la oportunidad de ahora tener la herramienta para cuando veo
toda la injusticia, todo el dolor y todo el sufrimiento que hay en el mundo, poder deshacer las obras del diablo en su nombre. Poder formar parte de los escuadrones del Dios viviente, nación santa, real sacerdocio. Y poder hacer que su reino venga en su nombre y vencer al infierno.